Bueno, estamos hablando de una palabra que nos está dando dirección a lo largo de este año y el año próximo, y que se llama Cielo Nuevo y Tierra Nueva, ¿sí? El título que le puse a este sermón es El cielo nombra y la tierra interpreta. El cielo nombra y la tierra interpreta, y ahora vamos a ver por qué es este nombre. Siempre funciona de esa manera. Es el cielo el que determina, es el cielo el que nombra, ¿sí? Y la tierra es la que actúa, la que interpreta. ¿Sí? Nunca es al revés, nunca nace desde la tierra hacia el cielo, y después lo vamos a ver en el Padre Nuestro, ¿sí? Sino que es a la inversa. ¿Por qué? Porque estamos viendo, tratando de ver la manifestación del cielo en la tierra, no desde un lugar físico. ¿Por qué? Porque cuando decimos cielo, ¿dónde está el cielo? Uno mira para arriba, es lo automático. Porque nosotros asociamos la palabra cielo con un lugar físico que vemos tanto sea de día como de noche, las estrellas, el sol, las nubes, en fin. Tuvimos una lluvia estos días terrible, ¿no? Ahora, no lo estamos diciendo desde un punto de vista geográfico o físico, sino estamos hablando de cielo desde un ámbito espiritual, ¿sí? Un ámbito, un lugar de gobierno. ¿Y quién gobierna? Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cielo, cuando hablamos de que el cielo decreta, estamos hablando que el gobierno, Cristo mismo, es el que determina. Ahora, cuando vemos el accionar del cielo, ¿no? y todo lo que tiene, su origen es en Él, por supuesto que sí. Y si algo ocurre en la tierra, primero es decretado en el cielo. ¿Qué decía el Padre Nuestro, como mencionaba recién? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El cielo decreta y la tierra obedece. Cuando hablamos de tierra, obviamente no estamos hablando del planeta Tierra. Estamos hablando de nosotros, ¿sí? Aunque no siempre es así, pero bueno. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, porque estamos basando todo el desarrollo de esta palabra en el libro de Apocalipsis. Un libro que por años se ha tomado como un libro de catástrofes, de juicios, y en realidad si hay en parte, hay algo de eso. El meollo, el sentido de todo el libro, la esencia de Apocalipsis, es la revelación de Cristo. Fíjense que si nosotros leemos en el capítulo 1, comienza a decir ¿qué es Apocalipsis? Esta es la revelación de Jesucristo. Entonces, esencialmente Apocalipsis es un libro que nos revela a Cristo de principio a fin y la obra consumada de la cruz. Hemos perdido, creo yo, mucho tiempo pensando, tratando de entender por qué hay diferentes interpretaciones de que si me voy a quedar, si va a venir el rapto, no va a venir el rapto, si hay 7 años de tribulación, que 3 y medio, que 5, qué sé yo, tantas cosas. Y nos hemos perdido, hermanos, la riqueza de ver a Cristo en el libro de Apocalipsis. Y siempre dijimos lo mismo, si uno toma un libro y lo empieza a leer, y llega hasta tiene 10 capítulos, llego al 9º capítulo, y ahí lo dejo el libro. ¿Leeríamos un libro sin terminar, sin llegar al final? No, ¿por qué? Porque el final es la conclusión de todo lo que hemos estado leyendo. Yo no quiero decir que Apocalipsis es más importante que el resto de la palabra, porque toda la escritura desde Génesis a Apocalipsis nos revelan a Cristo. Pero podríamos decir de alguna manera que es un condensado de toda la escritura, Apocalipsis. Por eso no podemos descartar este libro
bajo ningún concepto. Por eso venimos desarrollando esta palabra de cielo nuevo y tierra nueva en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces decíamos que cuando en Apocalipsis 2 y 3, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, creo que algunos de nosotros podemos recordar esa parte y si no lo vamos a ver. Sí, podemos ver que los nombres que Él le está dando, está poniendo a cada lugar. Recuerden que estamos hablando de iglesias que existieron. No es algo ficticio. Cada una de esas 7 iglesias existió. Y los lugares donde estaban establecidos existieron. O sea que las cartas fueron dirigidas a personas reales de carne y hueso como nosotros. Sí, ahora, el nombre que Él les está identificando, Él está mostrando realidades, hermanos, que uno puede ver en esta tierra. ¿Sí? Cristo pone en evidencia, ¿qué cosa? La condición terrenal de cada iglesia. Desde una perspectiva celestial. Como decíamos, el cielo es el que determina, el cielo es el que gobierna. ¿Sí? Ahora, Cristo no está nombrando a las iglesias desde una reputación terrenal. Y cuando hablamos de reputación me refiero a todo lo que la gente pueda decir, ¿sí? De lo que es visible a los ojos naturales, sino que muestra a Él una realidad interna, ¿sí? Lo que realmente están viviendo interiormente. Las cartas comienzan diciendo, y si no lo ha leído, léalo en su casa. Pero el comienzo de las cartas dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¡Wow! Fuerte. Para algunos puede llegar a ser hasta temeroso, decir, Dios conoce todo lo que hago, pienso. Pero Dios lo habla desde una posición de padre. Si bien es rey, si bien gobierna, pero desde un lugar de padre. Y no es algo simplemente informativo, algo que escucha, algo que le dijeron, algo que vio. No, Él habla desde un conocimiento íntimo. Yo conozco tus obras. Conozco lo más profundo, conozco lo que sentís, conozco lo que estás padeciendo, conozco lo que estás pasando. Conozco tus obras, ¿sí? Es algo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Si bien, como decimos, Él está hablando de una posición de rey, porque Él nunca dejará su trono y muestra toda su autoridad. Pero también describe el corazón humano desde una postura de padre. Fíjense que dice que en la visión de Juan, él vio a uno con semejanza de hijo de hombre. ¿Quién es ese? Cristo. El mismo Cristo se denominó a sí mismo el Hijo del Hombre. O sea, Juan está viendo a Cristo, dice que se está paseando entre 7 candelabros. ¿Quiénes son los candelabros? Son las 7 iglesias. Estamos hablando de que Cristo está presente en todo momento. Él no es un Dios distante, sino un Padre que vela por nosotros. Qué hermoso es eso, hermanos. Qué hermoso es eso. Cuando nos exponemos a la luz, ¿qué pasa? Se pone de manifiesto lo que somos en realidad. ¿Sí? Y no lo que aparentamos ser. No lo que aparentamos ser. Apocalipsis 3:14 dice, les voy a dar un ejemplo de lo que estamos hablando. Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. ¡Wow! En vez de poner Laodicea, pongamos nuestro nombre. Yo conozco
tus obras, dice el Señor. En este caso particular, le dice a la iglesia de Laodicea, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y acá, fíjense lo que dice esta iglesia. Tú dices, soy rico y me he enriquecido y no me falta nada. ¿Qué es lo que pensaba de sí mismo esta iglesia? Que lo tenía todo, que no le faltaba nada, que ya era autosuficiente. Pero, dice el Señor, no te das cuenta de cuán, y son palabras muy fuertes las que usa el Señor, dice, no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista, poder ver con claridad cuál es nuestra verdadera condición. ¿Sabe que en la antigüedad el nombre era muy importante, ya que ese nombre estaba cargado de mucho significado, ¿sí? Hoy en día le damos muy poca importancia, pero en ese entonces determinaba la vida de las personas. Por ejemplo, yo busqué algunos. David significa el amado. ¿Sí? Samuel, Dios ha oído. Mateo, regalo de Dios. Isaac, el que ríe o hijo de la alegría. Ruth, amiga o compañera fiel. Sara, princesa. María, escogida. Jacob, engañador o suplantador. Podríamos seguir buscando ejemplos, pero en ese tiempo cada uno se identificaba con su nombre. ¿Sí? Cada uno se identificaba con su nombre. ¿Cómo nos llama Dios? ¡Wow! Me pregunto, o nos pregunto, ¿cómo nos llama Dios? ¿No? ¿Cuál es el nombre que Él nos ha puesto? Porque ese nombre habla de quiénes somos en realidad, no para la gente, no para lo que las personas puedan pensar o creer de nosotros, sino quiénes somos en realidad ante la mirada de Dios, aquel que todo lo ve. Quisiera ver la historia de un hombre que de alguna manera fue condicionado en gran parte de su vida, precisamente por el nombre que él tenía. Pero lo maravilloso de esta historia fue que este hombre se encontró con la gracia. Y esa gracia transformó su vida por completo. Amén. Voy a leer bastante Biblia, así que le pido que me siga. Yo sé que usted está acostumbrado a leer la Biblia en su casa. ¿Amén? Y si no, bueno, la leeremos aquí. En Génesis capítulo 25, versículo 21 en adelante. Y dice así, después, hagamos una cosa, hermanos, yo voy a leer algunos pasajes de la Escritura, de toda esta historia. Después tómese el trabajo en su casa de leerla completa. Va a encontrar tanta riqueza. Si no lo ha leído todavía, léalo tranquilamente en casa, tómese un ratito. No es tanto, supongo que con 15, 20 minutos, media hora ya lo tiene todo leído. Génesis 25, versículo 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y
y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Estamos hablando de una mujer embarazada que tenía gemelos en su vientre, ¿sí? 2 hermanitos, que ya desde el vientre de su mamá se estaban peleando, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Y en este caso estamos hablando de Esaú y de Jacob, ¿sí? 2 hermanos. Esaú nace primero que Jacob. Cuando está teniendo familia, su mamá, el primero que aparece es Esaú. Y describe la Biblia que en ese nacimiento Jacob dice que lo tenía tomado de su pie, del calcañar, ¿no? Cuando estaban naciendo, no lo quería, no sé, parecía que no lo quería dejar nacer primero. Son hipótesis nuestras, obviamente. Los bebés no tenían conciencia de lo que estaban haciendo, pero fue muy, muy particular, ¿no? El hecho de que Jacob haya nacido aferrado a la patita o a la pierna de su hermano. Y destaco esto que fue Esaú primero porque el primer hijo, al nacer, tenía el derecho a la primogenitura, ¿sí? Era un título que se le daba en la familia al primer hijo varón, o por lo general al primer hijo varón, ¿sí? Que tenía una autoridad delegada por su papá, en fin, un título que para la época era algo verdaderamente importante, ¿no? Pero vemos en la historia, sí, por eso le dije que lea un poco, que en este caso Esaú, ya mayor, ¿no? Él menospreció eso y según el relato bíblico le vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. ¡Wow! Mire el valor que le daba a esa herencia familiar, a ese título familiar, que por un plato de comida. Tenía hambre, vino de cazar y vio una comida muy rica y le dijo, bueno, te la cambio. Así de sencillo. O sea, para que podamos meternos un poco en la familia y ver cómo pensaba cada integrante de la familia. ¿Sí? Estamos hablando de que para Esaú evidentemente no le interesaban mucho los protocolos familiares. Indudablemente. Ahora, Jacob y su madre tenían muy en claro la importancia de la bendición patriarcal. Para ellos sí era importante y sabían que esta bendición era irrevocable, ¿sí? Y que generalmente se daba al primogénito. Génesis 25, versículo 27 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. ¿Sí? Si había una herencia que estaba dentro de una bendición de su padre, del patriarca, y como él era el primogénito, Isaac quería orar por su hijo, entonces le pide una comida especial para que después de comer poder orar por su hijo, por su vida. Versículo 27, 6 dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, escuche cómo se va desarrollando la situación. He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera.
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ahora, fíjense, no sé si pueden percibir, por eso les dije que también es interesante poder leer en detalle toda la historia, pero acá podemos ver, ¿no?, que indudablemente su mamá prefería más a Jacob que a Esaú. ¿Por qué? Porque cuando ella escucha que su esposo iba a orar sobre la vida del primogénito, automáticamente lo llama a su hijo y le dice: obedece todo lo que te mando, y comienza a hacer toda una estrategia. Seguramente a lo largo de los años habría hecho diferencia entre ellos. No lo dice la Escritura, pero por lo que las actitudes que podemos ver, podemos deducir que había ciertas rivalidades, ciertas diferencias, porque la Biblia destaca algunas cosas de ellos, ¿no? Por ejemplo, Esaú dice que era un hombre de la casa, ¿sí? que le gustaba estar afuera, ir a cazar, dedicarse a ese tipo de vida. Jacob era todo lo contrario, a él le gustaba quedarse en su casa. No dice qué es lo que hacía, pero sí que prefería más estar en su casa que estar fuera. Esaú era un gran cazador, ¿sí? Jacob era todo lo contrario. Entonces, Rebeca trama todo un plan, ¿sí?, para que Jacob pudiera reemplazar a su hermano. ¿Qué cosas, no? Cuán importante, como estamos hablando de la familia, ¿no? Cuán importante es la familia, y cómo muchas veces, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, estamos haciendo daño a nuestros hijos, ¿no? Tal vez por intereses personales, no sé, no declara claramente cuál era el interés de Rebeca, pero ella quería reemplazar a Esaú, y entonces le dice, ella, yo te voy a preparar un cabrito guisado. Entonces dice que le puso las ropas de su hermano a Jacob para que oliera como su hermano. Y como él era lampiño, o sea, no era con mucho vello, su hermano dice que era un varón muy velludo, ¿sí?, que tenía mucho pelo. Entonces dice que le colocó pieles en sus manos y en su cuello, para que cuando su padre lo tocara, o sea, pudiera reconocerlo como Esaú y no como Jacob. Recordemos que Isaac estaba ciego, había perdido la vista, estaba enfermo, estaba en su cama, estaba en sus últimos días, supuestamente. Entonces él quería poder bendecir a su hijo. La rivalidad, hermanos, la rivalidad entre ellos los llevó a vivir una vida de engaño. Una vida de engaño, una vida fingida. ¿Sí? Jacob actuó conforme a su nombre. ¿Qué significa Jacob? Engañador, suplantador, mentiroso. Ese es el significado del nombre Jacob. Y él actuó como tal. Génesis 27, 18 dice: entonces, este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó el padre. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Qué tremendo desvergonzado, ¿no? A su propio padre ciego le estaba mintiendo, ¿sí? He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?
el animal que había ido a cazar, ¿no? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Y hay una palabrita en esta frase que debemos considerar. Y él dice, porque Jehová tu Dios. ¿Sí? Jehová tu Dios, dice, hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, ¿sí? Por si eres mi hijo Esaú o no. Tremenda situación. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, lo tocó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las de su hermano Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú nuevamente, fíjense, mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, ¿soy yo? Sí, yo soy. Dijo también, acércame la casa y comeré de la casa que mi hijo trajo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó, le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. ¿Sí? Qué tremenda treta, qué tremendo engaño que había hecho Jacob hacia su propio padre. Acá en esta descripción podemos ver el tipo de persona que era Jacob, ¿sí? Al punto que metió a Dios en sus mentiras. Nunca él había tenido en cuenta a Dios como su Dios. ¿Por qué le dice tu Dios? Le dice a su papá. Aunque estamos hablando de una familia que conocía y caminaba con Dios, aún así, él no lo tenía en cuenta. Y ¿sabe que puedo venir a todas las reuniones? Leer la Biblia, orar todos los días y aún así no tener en cuenta a Dios y hacer lo que yo quiero. Jacob había conocido las promesas y las bendiciones de Dios. Vio la protección de Dios sobre su familia. Sin embargo, no conocía a Dios personalmente. Qué tremendo, ¿sí? Ahora, un detalle que a mí me llamó la atención y lo charlaba con mi esposa, que yo sinceramente nunca había reparado en él. ¿Sabe qué edad tenía Jacob cuando hizo toda esta estrategia para ser bendecido por su papá? 77 años. Y él vivió esos 77 años sin conocer a Dios. 77 años. Tómese el trabajo si usted quiere, busque en la Biblia, lea la Biblia, agarre un papelito, porque va a tener que anotar. No dice directamente, Jacob tenía 77 años. Pero si usted lo busca desde el momento que nació, desde el momento que su papá, bueno, hay detalles, edades, ¿sí? Que sumando se va a dar cuenta, Jacob y Esaú, obviamente los dos eran gemelos, tenían 77 años, pero Jacob vivió 77 años, hermanos, sin conocer a Dios. Podemos pasar toda la vida, hermanos, rodeados de versículos, rodeados de sermones, estar entre creyentes y aún así estar lejos de Dios. Aún así, estar lejos de Dios. Génesis 27, 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que el padre le había bendecido, y dijo en su corazón, escuche esto, mire lo que generó toda esta situación. Dice, llegarán los días del luto de mi padre, cuando mi padre muera,
y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sí? Y fueron dichas estas palabras a Rebeca de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Fíjense todo lo que desencadenó el engaño, la mentira. Qué tremendo. Pasaron los años, hermano. Pasaron los años, Jacob se casó, fue prosperado. Y después de servir por unos cuantos años a su suegro Labán, decide separarse de él, ¿sí? Y emprende su regreso a Canaán, donde estaba su padre Isaac, ¿sí? Ahora, ¿quién estaba también ahí? Su hermano, Esaú, ¿sí? ¿Y qué era lo que había jurado Esaú? Venganza, ¿sí? Juró que lo mataría. Entonces, acá nuevamente vemos a Jacob actuando. Dice, Génesis 32:3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de él a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. ¿Sí? No venían con una bandeja de regalos, venían con espadas. ¿Sí? 400 hombres vienen a recibirte. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Y qué hizo? Distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Qué fue lo primero que hizo ante la situación? Dobló sus rodillas y se puso a orar para pedirle a Dios dirección de qué hacer. Reconoció su error y pidió perdón por su mentira. ¿Hizo eso? No. Automáticamente tomó una estrategia y dice, voy a separarlos, pues uno por acá, otro por acá, porque si ataca uno tengo el otro. ¿Sí? La primera decisión que tomó, y cualquier similitud con lo que nos pasa a nosotros es pura coincidencia, como dice el dicho, ¿no? Lo primero que hizo fue buscar una manera de solucionarlo. Él. Como digo, nuevamente vemos una estrategia 100% humano, buscando ¿qué? En sus propias fuerzas el favor de su hermano. Tratando de disfrazar o tapar lo que había ocurrido. En otras palabras, no quería hacerse cargo de lo que él había tramado, hermanos, y de cómo había engañado a su padre para obtener ventaja ante su hermano. Ahora, fíjense, ¿no? Porque bueno, no todo es tan negativo. Jacob, después de hacer lo que él creía que era mejor, ¿qué hizo después? Después oró. Génesis 32 dice 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Nunca dijo mi Dios, ¿sí? Que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo,
no venga acaso y me hiera a la madre de mis hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Cuántas veces tomamos la misma actitud, no? Primero tratamos nosotros de ver cómo podemos y después vamos a Dios. Y le recordamos, ¿no? Porque tu palabra dice, Señor. No sé, ¿alguna vez le habrá pasado? No me conteste. Ahora, ¿qué hizo Jacob después de orar? Oró a Dios, hizo una gran oración a Dios. Dice, bueno, ahora me voy a quedar tranquilo, confiando en Dios, porque sé que Dios escucha, Dios obra, ¿sí? Porque yo escucho siempre que comparten la palabra, el domingo en la reunión, y me tomo hizo todo eso. Versículo 32, 13. Dice, y durmió allí toda la noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano. Nuevamente. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos, y entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, poned espacio entre la manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te contrare, te preguntará diciendo, ¿de quién eres? ¿No? ¿Y a dónde vas? ¿Y para qué es todo esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también, él viene tras nosotros. Y también mandó al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares. Y diréis, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Nuevamente, hermano, una estrategia, ¿para qué? Vamos a ayudarle a Dios, porque a veces no alcanza, ¿no? Sí, yo oré, yo sé que Dios es suficiente, pero bueno, vamos a ayudar un poquito a Dios. Porque por ahí Dios no puede con todo. Y algo hacemos, algo le ponemos. Yo sé que a usted nunca le pasó, a mí sí. Pero en serio, hermano, muchas veces decimos que creemos en Dios, pero por las dudas hacemos algo más, ¿no? Porque bueno, para que Dios sobre, nos queremos asegurar. Génesis 32, mire lo que pasó. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó Jacob? Solo. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo. Versículo 24, ¿cómo dice que se quedó solo? Se quedó solo, sin poder depender de nadie más que de sí mismo.
Yo no sé si alguna vez nos hemos encontrado en esa situación, pero yo imagino que se debe haber sentido muy vulnerable, frustrado tal vez, por no tener la vida que según él debía estar viviendo. Las cosas tal vez que él estaba viendo no resultaban de una manera favorable. Supongo que estaría preocupado. Wow, su vida estaba en peligro. Su hermano podría haber rechazado todo y estaba dentro de las posibilidades, sí, y haber tomado venganza. Habría en él una gran incertidumbre de lo que podría llegar a pasar. No habría paz en su corazón, tal vez. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en esa situación donde vemos que todo parece perdido? ¿Qué esperanza podía tener Jacob cuando ni siquiera conocía a Dios de manera personal? ¿Qué confianza uno puede tener en alguien que no conoce? Yo puedo depositar toda mi confianza en Dios si verdaderamente lo conozco y entonces puedo experimentar su paz. Ahora, si yo no lo conozco a Dios, es imposible que pueda experimentar esa paz en mi interior. ¿Por qué? Porque dependo de mí y no de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto que nada tiene sentido? Que todo lo que hemos hecho no funciona. Y lo tremendo es que es en medio de esa incertidumbre se aparece Dios. Y dice que este varón que se le aparece, que no es otro que una cristofanía, es la imagen de Cristo mismo. Dice que se traba en lucha con Jacob, comienza a luchar. Y fue una lucha bastante larga, ¿sí? Porque duró hasta que amaneció. ¿Alguna vez nos hemos enfrentado a Dios? Yo creo que sí. Hemos cuestionado el accionar de Dios, de por qué nos pasa lo que nos pasa. Muchas veces nos resistimos a ser tratados por Dios. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo muchas veces con lo que dice. ¿Y sabe qué? Se nos pasa el tiempo en ese tire y afloje, ¿no? Pensando que tal vez Dios va a cambiar de opinión, ¿no? Luchamos con Dios, porque lo que nosotros pensamos, creemos, nos parece que es mejor. Nuestra forma, nuestra manera de que Dios debería hacer las cosas. Y en el peor de los casos, terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Sabemos lo que Dios dice, sabemos lo que la Escritura nos dice. Muchas veces hasta buscamos consejo. Y aún así, hacemos lo que nosotros queremos. Y lo único que hacemos es demorar, hermanos, lo que Dios quiere hacer. Y lo único que estamos logrando sin darnos cuenta es prolongar esa lucha con Dios. ¿Cuántas veces nuestra terquedad nos causa heridas, hermanos? ¿Cuántas veces por no obedecer, por no ajustarnos al consejo de su palabra, tenemos consecuencias que nos hieren? Pero qué tremendo.
Dios muestra su gracia, muestra su amor. Porque en el versículo 25, lo voy a buscar, dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y digo que Dios muestra su gracia en esta situación, como también lo hace con nuestras vidas, hermanos, porque en el caso de Jacob, tranquilamente podría haberlo matado. Tranquilamente. Sin embargo, ¿qué hizo? El Señor dice que lo tocó. Lo quebró. Lo hizo rendirse delante de Él. Y podríamos ver este toque de Dios como un castigo. Pero en realidad lo que el Señor buscó en Jacob es una herida para que él se rinda y deje de seguir peleando. Vemos la gracia operando en la vida de Jacob. Dios tenía otro plan con él. Muchas veces las cicatrices, hermanos, que tenemos son la evidencia de la gracia de Dios en nosotros. Jacob quedó cojo, quedó lisiado de una pierna, pero no salió derrotado, sino que salió siendo un hombre totalmente nuevo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado realmente en situaciones límite luchando con Dios? Por el control. Y me pregunto, ¿no? ¿Quién termina venciendo? Siempre Dios. Ahora, en el versículo 26 vemos que Jacob estaba muy firme, muy decidido a conseguir el favor de Dios, porque ¿qué le dice? No te dejaré si no me bendices. Pero hay algo que debía ocurrir antes. Versículo 27, el varón, mismo Cristo, le hace una pregunta. Dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Acaso Dios no sabía cuál era su nombre? Sí que sabía. Lo que pasa es que Jacob tenía que reconocer quién era él realmente. Todo lo que había caracterizado su vida tenía que morir esa noche en esa lucha. ¿Para qué? Para que Dios pudiera actuar. En el verso 28, vamos a leerlo. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Nuevamente vemos la gracia de Dios que se hace presente una vez más. Y vemos que Dios le cambia su nombre. Ya no más el mentiroso, el engañador, el suplantador, sino Israel, el que lucha con Dios. Jacob tuvo su primer encuentro con Dios en Betel, donde en esa situación
que él venía viajando, estaba durmiendo, de repente tiene un sueño y ve una escalera que subía y bajaba al cielo, subían y bajaban ángeles. Y en ese lugar Dios le da una promesa de protección, ¿sí? Pero podemos ver, como decíamos, que él se condujo, ¿sí? Él se condujo no como si fuera su Dios, sino como verdaderamente él lo reconocía, al Dios de sus padres. ¿Por qué? Porque Dios aún no se había revelado a su vida. Recién en Peniel, en esta situación que acabamos de describir, es donde él tiene un encuentro real con Dios. Y es donde Dios cambia su vida, dándole una nueva identidad, un nuevo nombre. Versículo 31 dice que este encuentro, vemos en el verso 31, que este encuentro dejó en evidencia que ese encuentro con Dios, ¿no? A partir de ese encuentro con Dios, él ya no es el mismo. Y hay una evidencia clara en su vida. Porque él dice que sale de ese lugar ¿cómo? Cojeando. Cojeando. Podemos decir, no, sí, yo estuve con Dios y Dios me habló y Dios me dijo. Genial. ¿Lo reflejamos en nuestra vida? Si aquellos que conocían a Jacob o veían a Jacob le podrían preguntar, che, ¿qué te pasó en la pierna? Que te veo que... Estuve con Dios. Estuve con Dios. Dios me habló, Dios me transformó. Dios me hizo un nuevo hombre, Dios me dio un nuevo nombre. Hay una evidencia en mi vida de que soy una nueva creación, una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Tengo un propósito en la vida. Ya no me condiciona mi pasado. Ya dejé de ser ese que decían el mentiroso, el engañador, el que... Soy una nueva persona en Cristo. Y la evidencia está en mi vida. Se puede ver. Para ir cerrando, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice la gente de ti cuando te ve? Vamos más profundo. ¿Qué dice tu espejo de ti? Cuando te miras, ¿a quién ves? ¿Quién se está reflejando? ¿Sabe que necesitamos ser derribados por su gracia? Permitir que su vida en nosotros, sea la que nos dé identidad y no lo que nosotros estamos viendo. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que el cielo determina. Es lo que Cristo declara de nosotros, no lo que yo percibo, no lo que yo siento. Cristo va a destruir nuestra autosuficiencia. No lo ponga en duda, hermanos. En algún momento, más tarde o temprano, Dios va a destruir nuestra autosuficiencia. Vamos a llegar a un rincón, a un lugar donde Dios nos va a acorralar y vamos a tener que tomar una decisión. ¿De quién vamos a depender? ¿A quién o ante quién nos vamos a rendir? Él va a quebrar nuestra resistencia, pero no para condenarnos, sino para darnos un nuevo nombre, una nueva identidad y una identidad sana, totalmente sana. Que podamos meditar en esta historia. Que podamos poner nuestro nombre en lugar del personaje. Que podamos ver
en el espejo, ¿qué venimos todavía llevando? ¿Qué carga venimos arrastrando? ¿Qué cosas de nuestro pasado aún todavía nos señalan? Y poder en ese encuentro rendirnos a Dios por completo y permitir que sea Él el que verdaderamente transforme nuestra identidad. No somos lo que creemos o nos parece o sentimos. Somos lo que Él ha declarado de nosotros. Somos hijos y Él es nuestro Padre. Amén. ¿Qué les parece si oramos?